Bueno, alabado Dios, qué gusto tenerlos con ustedes, a ustedes con nosotros. Mike Musgrove, por cierto, un gran mensaje el domingo, y John Rosenstern y Joseph. Estás del lado equivocado el día de hoy, Joseph. ¿Qué pasa? Está a prueba. Bueno, ni modo, allá él solo. Bueno, doctor Dupree, qué bueno que usted está por allá para que no lo salten a usted. Sí, me van a dejar solos. Sí, ya estoy dándome cuenta. Palabras famosas, sí. Gabriel y Loren. Le extrañamos la semana pasada, Loren. Gracias. Y tal vez el Señor lo perdone, no estoy seguro. Doctor Gray, qué bueno verlo a usted. Buenas No noches. lo habíamos visto en las últimas 4 semanas. ¿Dónde ha estado? Yo he estado en algún lugar. Sé que ha andado por allá. Sí, qué bueno verlo acá, por aquí, en esos Gracias. rumbos. Bien. Y Josh, qué bueno verte a ti también, alabado Dios. Vamos a tratar con otro tema el día de hoy, la santificación. Es uno de los temas más importantes para mí, el tema más importante en cuanto a doctrinas en la totalidad de la palabra de Dios. Y yo quiero que Gabriel lea de Primera de Corintios, capítulo 6, comenzando con el versículo 11. ¿Yo lo tengo que hacer? Sí, lo tienes que hacer. Bueno. Y estos eran algunos. Antes de la conversión, Pablo lista muchas situaciones muy horribles en versículos anteriores. Y él dice, y esto erais, queriendo decir que eran, no ya no más. En el tiempo pasado erais estas cosas que él había mencionado, pero después dice, Pero ya sois lavados. se refiere a la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. No es algo físico, es algo espiritual. Pero ya sois santificados. La posición en Cristo de la persona. Pero ya sois justificados. Declarado sin culpa. En el nombre del Señor Jesús. Se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Proclama la tercera persona de la deidad trina como el mecánico en esta gran obra de la gracia. Padre Celestial, yo pido, Señor, que nos ayudes hoy y que esta tremenda doctrina tan significativa, que nos ayudes a explicarla como la palabra de Dios nos la da y que el pueblo la pueda entender. Y Señor, yo lo pido todo en el más santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les mencioné hace poco y tal vez es un poco peculiar en cuanto a lo que concierne a mí, pero esta doctrina para mí es la doctrina singularmente más importante. No es una doctrina placentera, pero para mí es la doctrina más importante de la que yo conozco en la totalidad de la palabra de Dios para los hijos de Dios. Hace un par de semanas, en oración en esta misma plataforma acá, en las oraciones del sábado por la mañana, el Señor trajo todo eso de vuelta a mí. Me lo trajo en cuanto a cómo Él habló a mi corazón. No sé cuándo fue, hace 10 años tal vez, supongo, tal vez un poco más. Que Él me iba a mostrar ciertas cosas sobre el Espíritu Santo que yo aún no conocía. Y por supuesto, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Hay muchísimas cosas sobre Él que yo no sé. Pero sabía que el Señor estaba hablando del problema en ese entonces presente. Sabía que eso era. 2 o 3 meses pasaron y no pasó nada. Nada que yo pudiera decir, bueno, el Señor me ha mostrado esto y aquello. No sucedió. Y comencé a orar y a buscar el rostro del Señor. No sé, tal vez pasaron 6 meses desde el tiempo en el que Él me dijo, voy a mostrarte cosas, etcétera. Y me dio esta palabra. Me dijo, ¿cómo dice esa primera palabra?
Precepto. Mandatos. Mandato. Sí, él dijo, mandato debe ser sobre mandato, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Y yo sabía que era Dios porque su presencia estaba sobre mí a tal punto que yo sabía que era el Señor, pero no lo entendí. Yo tenía un entendimiento rudimentario, pero era todo, Señor, todo tiene que ser de acuerdo a tu palabra, y eso es correcto, absolutamente correcto. Pero de alguna forma yo sabía que era más grande que eso. Y como les dije, esto fue hace mucho tiempo, hace 10 años o más. Y yo seguí orando, buscando el rostro de Dios. Y luego, un par de semanas atrás, el Señor trajo todo esto de vuelta a mí. Y me dijo, ¿quieres saber por qué está tomando tanto tiempo? Y comenzó a mostrarme un poco a la vez, un poquito allí, un poquito allá. A través de los años, un poquito allí, un poquito allá. Y me dijo, la razón es porque esta palabra es para la totalidad de la iglesia. No solo es para ti, ni para la gente en el centro familiar de adoración, ni siquiera la denominación en la que tú estabas, es para la totalidad del mundo en general en la iglesia. Y esa es la razón del por qué tiene que ser correcto. Y por la gracia de Dios creo que eso es exactamente lo que el Señor habló a mi corazón. Y yo sé que algunos dirían que lo que nos están dando realmente no nos deja nada por hacer. Claro que sí. Su fe tiene que ser primordial y tiene que estar en el objeto correcto, tiene que estar en Jesucristo y el crucificado. Ahora quiero que entiendan esto, y debe ser sin ningún error, debe estar en Jesucristo y el crucificado. Ahí es donde su fe, el objeto de su fe tiene que ser y estar. No debe variar, debe permanecer allí, Jesucristo y el crucificado. Él pagó un tremendo precio por nuestra victoria. Para que tuviéramos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, Él pagó un precio fenomenal, más allá de nuestra comprensión, 1000 veces más, derramando su sangre, la vida de su sangre en la cruz del Calvario, para expiar por el pecado del hombre pasado, presente y futuro. Como un predicador bautista dijo, y estaba leyendo sus escritos hace poco, dijo, si hubiera habido cualquier otra manera para que Dios lo hiciera, lo hubiera hecho en vez de haber enviado a su Hijo para morir esa muerte tan horrible que murió. Esa es una cosa. El dolor, el sufrimiento, esa es otra cosa. Pero para que pudiera expiar todo pecado, esto va mucho más allá de toda comprensión. Podemos hablar de esto, podemos cantar de ello, podemos orar al respecto, podemos enseñarlo, pero solo rascamos la superficie si es que lo hacemos. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, gloria a Dios, y ese precio fue tan grande que derrotó a Satanás, derrotó a las potestades y principados y huestes espirituales gobernantes de lugares. Que el Dios de este mundo presente, Satanás mismo, lo derrotó a todo eso. Alabado Dios. Así que no piensen ustedes que no derrotó su pecado, claro que sí. Amén. Total y completamente. Así es. Y Él me mostró que habían dos cosas sobre el Espíritu Santo con respecto a esto de lo que les estoy hablando. El Espíritu Santo, cuando nuestra fe es puesta en Cristo y el crucificado como el objeto constante, entonces eso le da al Espíritu Santo
el poder y la libertad para obrar en nuestras vidas y corazones, para darnos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y luego lo segundo que el Espíritu Santo hace es ayudarnos con ese servicio divino. Yo ya les he mencionado esto antes, pero al predicar cruzadas en todo el mundo, he tenido a metodistas, bautistas y otros misioneros que me han dicho: ¿Cómo es que ustedes hacen todo esto? Nosotros hemos estado aquí 20 años y no tenemos 25 gente o personas. Ustedes tienen 25,000 o más. ¿Cómo le hacen? Y la respuesta siempre ha sido: es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Él nos ayuda con ese servicio divino, alabado Dios. Y gracias a Dios que lo hace. Yo creo en el poderoso bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Yo creo en Él, damas y caballeros. Así que Él nos ayuda con el servicio y nos ayuda con la victoria. Y Él no lo hace fuera de la obra consumada de Cristo. Eso es un requisito constante. La obra consumada de Cristo, así es como Él obra. Esa es la razón por la que la cruz de Cristo siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Jesucristo y Él crucificado. Así es. Y cuando permitimos que esto suceda y funcionamos y obramos en esta capacidad, entonces la victoria va a ser suya. No tendrán que ser atropellados por Satanás. No tendrán que ser tumbados espiritualmente hablando por el maligno. El que está en vosotros es mayor que el que está en este mundo. Usted puede tener victoria sobre los poderes de las tinieblas, sobre pornografía, sobre drogas, sobre la nicotina, sobre el alcohol, sobre el celo, sobre la envidia, sobre malicia, sobre un temperamento descontrolado, nombre lo que sea. Usted puede tener la victoria sobre todo eso en el nombre de Jesús, y hace lo que estoy tratando de decirles ahora. Alabado Dios. Quiero que los hermanos añadan algo, por favor. Yo sencillamente añadiría para clarificar. Lo que usted dijo, estamos de acuerdo. La experiencia de la salvación comienza la santificación y el medio por el cual el Espíritu Santo se muda en la persona cuya fe está centrada en Cristo. Sucede en la conversión. Correcto, eso es en la salvación y eso está disponible. Victoria sobre el pecado está disponible para todo creyente. Bautismo en el Espíritu Santo para el servicio divino es la segunda obra. Y también quería alinearme con esto, porque hay una diferencia. Por muchos años, el movimiento Pentecostés se empujaba el bautismo en el Espíritu Santo, y eso era incorrecto. Queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, pero ese es primordialmente para el servicio. La salvación nos trae el estatus de la santificación y nos da la presencia del Espíritu Santo en lo que se refiere a nuestra victoria sobre el pecado. La mayoría de predicadores el día de hoy no tienen ni idea de lo que la santificación es. Hay algunos que sí, por supuesto, pero la mayoría no. Leí eso el otro día y es verdad. Es cierto, no saben lo que la santificación realmente es. Lo que usted acaba de decir es que cuando una persona llega a Cristo, en ese momento, la persona es santificada. Correcto. Es lavada, es santificada y justificada. Si usted se fija en lo que Gabe acaba de leer, todo esto es en tiempo presente, en tiempo pasado. Tiempo pasado. Y esto erais algunos, pero ya sois lavados. Ya está hecho. Ya sois santificados, ya está hecho. No dice, bueno, espero que tal vez algún día en el futuro, o tal vez pueda llegar a hacerlo en el futuro. No, etcétera, etcétera. Y miren, la gente ha tratado de santificarse a sí misma
por miles y millones y nunca han podido. Y no funciona así. Hebreos 10:10 dice, por el cual somos santificados por el sacrificio de Jesucristo una vez y para siempre. Ahí lo dice todo. Entonces, en nuestra unión con Cristo, nosotros experimentamos la santificación. Y hermanos Schwager, realmente hay dos conceptos principales que tienen que ser unidos en el corazón del creyente y en la mente del creyente. Número uno, inmediatamente nosotros nos convertimos una vasija separado para Dios. Santificación significa ser santificado, separado. Dios nos separa. Disculpe, pero en la santificación y santidad eso es lo mismo, ¿verdad? La palabra se puede intercambiar en el texto muchas veces. Muy bien, disculpa, te interrumpí. Continúa. Pero somos separados para Dios. Pero es malo pensar que Dios pone una vasija al lado que no ha sido libertado del dominio del pecado. Entonces la santificación no solamente es ser separado para Dios, pero también una vasija que es libre del dominio del pecado, todos sus agentes y todo aspecto del pecado. Ahora, no sabemos todo de eso, tenemos que experimentarlo, tenemos que aplicarlo correctamente a través del objeto correcto de la fe, pero esta es una obra que Dios nos ha dado en el momento de la redención. Somos unidos con Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él y levantados con Él para vivir en Él de una nueva fuente de poder. Entonces, esto es siendo separado también está incluyendo la libertad del dominio del pecado, y ahí es donde la santificación comienza. Lo que se hizo judicialmente ahora tiene que hacerse práctico. La obra judicial, lo que Cristo hizo en la cruz fue una obra legal consumada, pero ahora el lado práctico es algo en lo que crecemos y aprendemos a operar. Por ejemplo, una persona que es presentada o es reclutada a la fuerza militar, el momento en el que es juramentada la persona ahora es parte de la fuerza militar. Su responsabilidad es del ejército, es un soldado, pero no está preparado con todo aún, aunque tenga el medio por el cual puede estar equipado. Correcto. El creyente está equipado con todo lo que puede vivir para vivir esta vida, pero tiene que aprender, tiene que crecer en esta gracia para entender lo que se hizo por él en la cruz. Exactamente, y permítame hacer esta pregunta. Lo presento ante ustedes. ¿Creen que algo, que dije que era para la totalidad de la iglesia en general, estoy yo exagerando el caso o no? No, hermano Schwager. Mire, hemos visto, y por supuesto esa misma palabra en hebreo, kadesh y kadash, que se utilizan para santidad, tiene el mismo significado que hageos en el griego. El concepto es separación. La iglesia ha tomado la mayoría del sistema del mundo y la ha traído a la iglesia. Así que la iglesia ya no se ve diferentemente. Y es otro aspecto, está la separación y la dedicación, y con esto también viene el concepto de purificación. Todo esto fue hecho por Cristo en la cruz, y ahora entramos a esta justicia y santidad a través de Cristo. Somos justificados también, como ya lo hemos mencionado en las últimas semanas. Pero la iglesia ha traído la mezcla del mundo, así que la iglesia aparenta verse separada y dedicada a Dios. Ya no se puede ver la diferencia. Así que este mensaje es muy importante porque dice, como dice Pablo, salid de medio de ellos y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Hemos mezclado la idolatría, la psicología es idolatría, la palabra de fe es idolatría. Todas estas cosas que vienen ante Cristo y la cruz son ídolos en la iglesia. Entonces la necesidad para este mensaje, una vez más, pone a la iglesia en la posición correcta para entender lo que se hizo en la cruz, para que podamos entender la santificación y la justificación una vez más. Sí, amén. Hermano Schwager, si puedo añadir algo, estamos hablando de la santificación. Usted dijo antes que tal vez no se ha predicado en la iglesia. Yo creo que es predicado, pero yo creo que el medio de la santificación en la mayoría de las iglesias es incorrecto. Son reglas hechas por el hombre, así uno es santificado. En algunas iglesias uno es santificado porque uno es elegido, preelegido, entonces automático ya es santificado. Entonces esa palabra santificado, separado, hegias, es aquel que ha sido separado, porque no hay nada más separado que Dios. Él es santo y Él nos ha llamado que seamos de Él. Entonces el proceso por el cual la santificación progresiva se da a cabo en muchas iglesias son leyes hechas por el hombre.
Y eso es lo que miramos. Es contrario a la Escritura. La santificación es un proceso, una relación con Cristo a través del Espíritu Santo y en sí su palabra. Si el creyente mantiene su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado, manteniéndola correctamente donde debe estar, y ese es su motivo, eso es nuestro fundamento, nuestra fuerza, el Espíritu Santo que obra totalmente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo y no obra fuera de esos parámetros, y obrará a nuestro favor, nos dará la victoria. Eso no significa que Satanás va a cesar su actividad, jamás se detendrá. Hace años, cuando el Señor comenzó a abrir este tema a mi vida, fue un domingo en la mañana antes del amanecer. Yo desperté y debía predicar ese domingo en la mañana, como lo hacía todos los domingos en aquellos tiempos. Y le dije yo: Señor, estamos recibiendo cartas de algunas personas que están diciendo que tal vez funcione para otros, pero no para mí. O tal vez hay algo de malo conmigo. Y he tratado lo que usted ha dicho y aún tengo problemas. Estaba peor que nunca, para ser honesto. Y esas cosas estaban en mi mente y el Señor me dijo que abriera, me supongo que fue, Loren, el 5º capítulo. Éxodos 3, 4 y 5. Sí, Éxodo 3, 4 y 5. Y comencé a leerlo. Y cuando Moisés y Aarón vino ante Faraón, hicieron 7 veces, se presentaron 7 veces ante este monstruo. La declaración era: deja ir a mi pueblo. Pero solo porque Dios lo dijo no significaba que Faraón se iba a rendir. Él se afirmó y las cosas se pusieron peor. Y les dijo: ¿saben qué? Vamos a enseñarte una lección. Y él dijo: allí en la ciudad de Egipto hemos reuniendo la paja para ustedes y ustedes han estado haciendo los ladrillos, pero ahora ustedes van a hacer los ladrillos y recogerán la paja. Y van a tener que hacerlo, si no los mataré. Y eso casi los mató. Estaba tan mal la carga esa que aún querían que Moisés les dijera que llegarían a un acuerdo con él si nos aligeran la carga. Y no lo hicieron, pero de cualquier manera, el Señor midió eso y me dijo: quiero que lo prediques esta mañana, lo cual yo lo hice aquí en esta iglesia. Y solo porque escuchamos la verdad no significa que Satanás va a retroceder, no lo va a hacer. Y él entrará con una fuerza mucho más grande para desanimarnos y para que nos desanimemos y nos rindamos. Es lo que él quiere hacer. Y él, lo que hizo fue que ellos tuvieron que reunir toda la paja para poder hacer el ladrillo y hacer el mismo número de ladrillos que habían estado haciendo antes. Satanás era el autor de todo esto. Y el Señor le dijo: eso es lo que Satanás está haciendo con la gente que está escuchando este mensaje. Él hace todo lo que él puede para incrementar la tentación, para incrementar la oposición, para incrementar los poderes de las tinieblas. Y eso no significa que está mal, significa que es correcto. Si no, no se metería en tanto problema. Y yo sí lo prediqué ese domingo en la mañana. No sé cuánta gente tuvo que decirme después del servicio que necesitaba eso. Y yo creo que hay algunos ahora mismo que necesitan lo que estamos diciendo. Si Satanás está atacándolos fuertemente, tal vez aún hasta han fallado en algo, lo que sea. Eso no significa que el mensaje está mal, significa que Satanás está tratando de detenerlos, tratando de hacer que ustedes se rindan, tratando de hacer que ustedes arrojen la toalla,
tratando de hacer que ustedes digan, bueno, tal vez funciona para otros, pero no funciona para mí, funciona para todos. Así es. Para todo aquel que le crea. Alabado Dios. Esa es la prueba de nuestra fe, hermanos. Ahí es donde está la batalla. Satanás quiere quitar nuestra fe del objeto correcto. Y ahora que la tenemos en el mensaje de la cruz para que la pongamos en otra cosa. Así que la prueba va a llegar. Santiago dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro que perece. Nuestra fe es preciosa. Y si nosotros ponemos nuestra fe en otro objeto u obras u otras cosas, vamos a encontrarnos fallando. No se trata de que la cruz ha fallado, sino que nuestra fe, Santiago nos diría que debemos permitir que la paciencia sea edificada, que estas pruebas que vienen contra nosotros deben de ayudarnos a edificar y desarrollar la paciencia y esperar en el Señor, porque Él hace mucho más en nosotros de lo que podemos ver con el ojo natural. Así que la fe está siendo probada y debe ser probada para que podamos ser asegurados de que Él, o de que vamos a producir el resultado de lo que Él comenzó en nosotros. Hermano Swagen, las vidas de cada persona que está escuchando en esta noche, que es parte de la iglesia que ha escuchado el mensaje de la cruz, hay un patrón en la experiencia de Moisés que enfrentamos, y esa es una revelación. La palabra llega a nosotros, así como Moisés llegó a su corazón para libertar al pueblo de Dios, para darle libertad. Número dos, está la aislación. La separación, cuando la persona llega a su propia falta, debilidad. Moisés pasando 40 horas, no, años en el desierto. Y en tercer lugar es resistencia. La revelación llega. Aislación es cuando nosotros esperamos nuestras inadecuaciones, lo que no podemos hacer, y nuestra resistencia. Todo puede ser paralelo para la vida del cristiano de hoy. Yo sospecho que la vida de cada persona en este lugar, Dios ha puesto situaciones para que este mensaje de la cruz, la verdad que Pablo está tratando de enseñarnos sobre la santificación, puede ser aplicado en la vida personal para ser equipado y fortalecido en el nivel personal. Y si piensan en nuestra vida y experiencia, y Dios ha puesto un lugar similar a Moisés, donde hemos tenido una revelación de la cruz, hemos tenido revelación, podemos ver cómo aplica en mi vida. Y número 3, siempre va a haber resistencia, como usted dijo. Cuando Satanás mira que nosotros estamos caminando en esta verdad, nosotros no se va a mejorar, tal vez se vuelva más difícil. Mientras progresamos y nos recordamos la historia, Faraón en Egipto era pan para Moisés, y él lo lleva al otro lado al creyente. Si nosotros, y eso lo hace para el creyente, si nosotros nos agarramos de Dios. Es el mismo paralelo con Eliseo. Esa palabra significa separación cuando fue enviado a Zarapat, que significa refinamiento. Una refinación tiene que ver con la resistencia, pero con el fruto que vendría después de ser obediente a la voluntad de Dios. Este es un proceso de vida entera, hablando de santificación, y esto es lo que yo creo que la iglesia está tratando de mostrarnos. Instantáneamente la persona pensaba que uno era santificado después de ser salvo, y eso probó ser mentira, porque aún había problemas de pecado, así que la persona no es santificada por completo, como algunos dicen. Nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor, y esta experiencia que tenemos cada día nos da la sabiduría y el entendimiento de, bueno, todo se hizo en la cruz para nosotros, pero estamos aprendiendo de qué fue lo que hizo al crecer. Hermano Swagger, una de las cosas yo creo que es un peligro o es un problema para el mensaje de la cruz, porque hay gente que a veces piensa, bueno, ahora yo sé dónde tengo que poner mi fe, entonces las cosas que vienen en contra de mí no van a aparecerse. Pero solo porque tenemos libertad del dominio del pecado, no significa que tenemos libertad de la presencia del pecado. La naturaleza pecaminosa todavía tiene que ser detenida a través de fe en Cristo. El mundo, el diablo y la carne, todos estos agentes del pecado todavía van a estar en contra de nosotros. Es bien similar si nosotros tomamos a los hijos de Israel a la frontera de la tierra prometida. Dios les dijo, yo les he entregado la tierra. No había duda lo que Dios había dicho. Esa es la tierra vuestra, ya se los he entregado. Y después dijo eso, ahora entren y poséanla.
entren y posean la tierra. Bien dicho, Dios sí. le dijo, yo les he dado libertad del dominio del pecado. poséanla. Ahora vaya, entre y poséanla. Aquellos que no poseen la libertad son aquellos que no creen que Dios les había dado la tierra. Y hay bastantes similitudes hoy. Nuestra fe tiene que estar en Cristo y lo que Él ha hecho. Él diciendo, yo les he entregado la tierra, pero también nos está diciendo en esta vida que le confiemos en Él y le creamos a Él y entremos a una tierra con gigantes, como también que es la misma tierra que que fluye leche y miel. Tenemos que confiar en Él, en su provisión, que para nosotros en este pacto es Él nos está diciendo, ya les he dado la tierra, ahora poseen la tierra. No te he mandado que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor vuestro Dios está contigo donde quiera que vayas. Alabado Dios. No deberíamos de ser detenidos cuando encontramos el enemigo en la tierra prometida. Él ya ha sido derrotado. Correcto, pero aún está en la tierra prometida, está tratando de hacernos creer que Él tiene dientes agudos. Y lo que John dijo es la verdad. Una vez que conozcamos el mensaje de la cruz, ya tenemos las armas, la ventaja de saber cómo tratar con el enemigo mientras nosotros continuamos en fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Esa mañana cuando el Señor comenzó a abrir cómo el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo, y comenzó a fluir eso a través de mi corazón. Jamás había pensado en esto, jamás había entrado por mi mente en cuanto a cómo Él obra, pero Él expía todo pecado, Jesucristo, en la cruz del Calvario, y aparte todo lo demás también, pero ese fue su objetivo principal, expiar por todo pecado. Correcto. Lo cual Él hizo. Y yo estaba declarando esa palabra y era completamente nuevo para mí. Y yo pausé y usted habló y dijo, ¿puede darme usted escritura para esto? Y yo dije, bueno, ¿cómo podría? Lo acabo de escuchar, ¿verdad? Y volteé hacia mi Biblia y ahí estaba abierto a Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y yo sabía que era la respuesta de Dios. Sí. Usted lo pidió y lo dio. Así es. Y Él lo dio, y aún es tan apropiado y correcto el día de Correcto. hoy como lo fue entonces. Notemos la vida en el Espíritu, la vida en Cristo me ha libertado. Ya es hecho, ya está así hecho. es. Ya les he dado la tierra. Ahora créelo y vayan a poseerlo. Anteriormente, hermano Suárez, usted dijo que la gente que está escuchando el mensaje de la cruz, ellos piensan que estamos diciendo que estamos dejando fuera algo que podemos hacer nosotros, o palabras similares. La misma verdad o la misma prueba de que el mensaje de la cruz ha entrado a nuestro corazón y a nuestra vida es que nuestro comportamiento cambia. Correcto. Creo que es la prueba más grande, el fruto, y eso está deletreado aquí en este capítulo en cuanto a nuestras relaciones con aquellos que aceptan la mundanalidad, aún de hecho aquellos que son del mundo. Y Pablo está diciendo que la obra de Cristo en la cruz debe definir nuestra nueva vida más que el pecado y la mundanalidad. Pero tenemos que ver la verdad que no tenemos que mezclarnos con estos individuos más antes de que podamos salir. Y Pablo está diciendo que es el ímpetu más grande para la vida santa, ver la obra que Él ya ha hecho. Así que cuando vemos la cruz, cuando vemos por lo que es, el comportamiento va a cambiar. O realmente no hemos visto lo que Él quiere que nosotros veamos. Hermano Swagger, para añadirle, cuando decimos ponga su fe en Cristo y la cruz, no estamos diciendo que usted es libre de vivir una vida cristiana moral. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que esta es la fuente de vivir una vida moral cristiana. No veo cómo es que alguien pueda llegar a pensar eso. Nuevamente, acordémonos de que mucha de la iglesia existe en obras. Entonces, cuando nosotros llegamos a
al becerro de oro. ya Eso veo. no estamos tratando de hacer. Lo que estamos diciendo, para ser claro, es que ponga su fe en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. El Espíritu Santo entonces comienza a obrar en nosotros y de eso sale la consagración, la dedicación, la separación, obediencia. Cuando usted lee la epístola de Pablo, siempre están divididos en dos secciones. Una es doctrina y una es práctico. Una es una vida, cómo practicar la vida cristiana. Romanos 13, 14 y en adelante, cómo vivir para Dios. Después de los primeros 11 capítulos es un proceso de cómo ser cristiano y cómo vivirlo. Gabriel ha estado predicando en la iglesia la segunda mitad de Efesios, los primeros 3 capítulos. Pablo nos dice quiénes somos en Cristo, lo que el nuevo pacto nos ha dado, pero capítulos 4, 5 y 6, el tema principal es andar. Entonces, cuando sabemos dónde poner nuestra fe, nuestro andar tiene que ser esperado, como Gabriel ha predicado en la epístola. Pero esto está en todas las epístolas de Pablo. Gálatas 5 y 6 es práctico. Colosenses 3 y 4 es práctico. Romanos 12 al final es práctico. Entonces nosotros, y le voy a decir eso, si usted pone su fe en Cristo y el crucificado, su vida va a tener una altura más grande de la santidad que en cualquier tiempo que usted ha vivido en cristiano. Eso va a suceder si su fe está en Cristo y la cruz. Nuestro enfoque principal es Cristo y el crucificado. Nosotros somos hechura de Él, ha creado a buenas obras en el proceso a través de fe y gracia. Estamos enfatizando el objeto de la fe, pero el resultado del Espíritu Santo es la santificación, separación, consagración. Es parte de lo que el Espíritu Santo va a edificar en el creyente que está centrado apropiadamente en Cristo. Solo para estar de acuerdo, mire, yo creo y estoy de acuerdo que hay un resultado esperado. Debemos mantener en mente, yo sé que todos nosotros sí, pero todo individuo es eso mismo. Es un individuo muy único. Algunos de nosotros somos un poco más difíciles que otros. Solamente estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios tiene que obrar con nosotros a veces en diferentes capacidades, diferentes a otras personas. Así que una de las cosas que yo sé de ciertos individuos que luchan con esta situación es compararse con otros, ver cómo Dios obra en sus vidas y hace cosas en sus vidas. Y aunque admiramos y estamos agradecidos por lo que Dios hace con otra gente, no tenemos que enfocarnos tanto en eso que se convierta en nuestro enfoque total. Muchas veces lo que pasa es que la gente se ve a sí misma y se mide contra otros y se ven a sí mismos y luego ellos se desaniman y comienzan a sentirse mal y después el diablo viene y los desanima y ellos se enfocan tanto en ese pecado en su vida y el pecado es horrible. No jugamos juegos con el asunto ese, pero si entienden lo que estamos diciendo, muchas veces la gente se desenfoca tanto en el cuadro general y se enfocan tanto en lo que están viendo que se les olvida que son victoriosos en Cristo. Así que solo porque uno tiene un error o un fracaso número uno no significa que Dios ya los ha descartado. Dejemos eso en claro. Él los ama, ha muerto por ustedes, son suyos. Quiero que repita eso otra vez. Solo porque usted tuvo un fracaso temporal. Un fracaso. Un fracaso, exactamente. No significa que Dios lo ha descartado. No Correcto. significa que Él no le ama y no significa que ese fracaso que usted ha experimentado, digamos esa derrota que ha experimentado, eso de hecho puede convertirse en uno de sus puntos más fuertes en el futuro, si usted le permite a Dios y cede al Espíritu de Dios. Pero muchas veces, como dijimos ya, hay creyentes que se enfocan tanto en la magnitud de su fracaso que olvidan y son distraídos que todo lo que tienen en Cristo y que van a ver y experimentar, como dijimos, eso puede dirigirlos a una espiral de desánimo y de lástima personal, tanto al punto de que frustren la obra de Dios y el mover de Dios, y todo el mundo ha sufrido eso. Lo otro también es que nos estamos enfocando en muchas cosas que el Señor quiere tratar con ello, pero el Espíritu Santo tal vez esté trabajando en otras cosas al mismo tiempo. Cosas que tal vez usted no esté entendiendo ni viendo. ¿Cuántas veces la gente ha ido al doctor, por ejemplo, y se ha quejado de un problema en particular? Y el doctor comienza a preguntarle sobre cosas que dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi problema?
De hecho, es la raíz principal del problema, pero la persona no lo sabe. Así que dice, bueno, espera un momento, ¿quiere decir que el problema es mi espalda? Pensé que era mi cerebro. No, al revés. Bueno, el Espíritu Santo está obrando en todo momento. Y por algunos de nosotros, tal vez pueda ser que en lo que Él esté trabajando y lo que estemos aprendiendo en el proceso de la santificación sea cómo ceder. Tantos de nosotros estamos hablando de resistencia y Satanás resiste a los poderes de las tinieblas y a la religión, pero nosotros damos de cosas contra el aguijón a veces con lo que Dios quiere hacer, y es algo perpetuo en lo que tenemos que trabajar. Yo mantengo, por lo menos este ha sido el caso para mí, que parte de mi santificación ha sido aprender a depender, aprender a ceder, aprender a depender. Cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando medicina, y recuerdo que teníamos diferentes clases, y en un caso estudiamos lo que era llamado la anatomía en general, que es lo que se puede ver. Si se necesita un reemplazo de rodilla, hay que reemplazarse, y se puede ver todo, está a nivel general. Pero el concepto con el que siempre tenía problemas es cuando entrábamos a nivel molecular, como la química orgánica a nivel celular. Yo no podía ver cómo sucedía nada de eso, sin embargo tenían diagramas e imágenes y explicaciones, pero yo no podía verlo y entenderlo. Por lo tanto, yo tenía problemas muchas veces simplemente con aceptar lo que me estaban diciendo, aunque era verdad. Y cuán a menudo sucede con nosotros con respecto al Espíritu Santo. Están aquellas cosas que podemos ver, que queremos ver, cambiar, y eso sucede, eso va a llegar. Pero hay cosas en el interior profundamente que el Espíritu de Dios está obrando para traer a la superficie, y es parte de la santificación. Y no debemos descartar eso para aprender a ceder, que creo que muchos creyentes, ese es su primer paso, aprender a ceder. Todo lo que dijiste es correcto. Hay cosas que no podemos ver, y las cosas que no podemos ver son más fuertes que las cosas que sí podemos ver a veces. Pero regresando a lo de la paja, Satanás dice, van a tener que reunir la paja y hacer todos los ladrillos que solían hacer antes, y si no, los mataremos. Y Satanás va a hacer todo lo posible para obstruir. Y mientras más él obstruye, significa que estamos más cerca de la victoria que nunca antes, creo yo. Y no podemos permitirle a él salirse con la suya. Y necesitamos entender que el objeto de nuestra fe debe ser Cristo y Él crucificado. Antes de terminar, quiero compartir eso. Usted tiene una manera especial de cómo lo pone en su comentario. En 1 Corintios es tratando con nuestra posición en nuestro estado. Nuestra posición en Cristo es perfecta, pero nuestro estado cambia. Y el Espíritu, la responsabilidad del Espíritu Santo de hacer la obra en nosotros es de llevar a nuestro estado o nuestro estado a nuestra posición. Entonces yo creo que es una manera especial como lo pone, y yo creo que la gente no entiende ese aspecto, que no lo hacemos nosotros, sino que el Espíritu Santo lo hace para levantarnos en esta obra progresiva de la santificación. Así es, y eso es lo que Él quiere hacer. Y Él lo hará con nosotros si le damos la oportunidad. Si le permitimos. Amén, así es. Como lo has estado predicando los domingos por la mañana sobre nuestro caminar, nuestro andar. Sobre nuestro conducto. Yo soy un gran creyente de que si realmente entiende el mensaje de la cruz, va a resultar en cómo uno trata a la gente. Se nos ha terminado el tiempo ya, pero quiero hacerles esta pregunta. Realmente no recibí respuesta hace tiempo. ¿Tengo la razón o no? ¿Escuché del Señor o no? Cuando Él me dijo, por lo menos pensé que lo había hecho, que esto es para la totalidad de la iglesia en general. Yo creo que usted ya lo contestó, sí lo es, porque no se entiende muy bien. Entonces, ¿por qué lo hemos estado explicando por casi 30 años? Es porque la gente no lo sabe. ¿Y por qué lo seguimos explicando? Porque la gente no lo sabe. Pero yo creo que hoy está ya casi más cerca del cuadro completo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. Ha estado aquí y ha estado presente por todos estos años. Yo lo he dicho antes. El Espíritu Santo lo ha usado usted, este ministerio y nosotros para poner este fundamento. Y no vamos
a retractarnos. Vamos a continuar a poner este fundamento hasta que el Señor nos lleve a casa. Y yo creo que necesita ser presentado constantemente para dejarle saber a la gente que su conducta, su hablar tiene que igualar su caminar. Lo que usted habla tiene que igualar su caminar. Así es, y solo puede suceder A través de Cristo y lo que Él hizo en Ahí el está. Calvario. Y esa es la cosa. Y este es mi gran empuje para nuestra iglesia. Que es tiempo, si usted dice que usted le cree, es tiempo que usted actúe como que sí lo conoce. Sí. Sí. Pero no es tan difícil hacerlo. Pero lo hacemos difícil. Hermano Swagger, cada vez que usted hace esa pregunta en el programa o aquí, no puedo dejar de pensar y lamento yo la repetición, pero a usted se le dijo cuando era un predicador joven, por un anciano en su denominación, que si usted va a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, va a tener que salirse de esa denominación. Yo no sabía que lo habías escuchado. Sí, él pastoreó en ese entonces la iglesia de las Asambleas de Dios más grande de la nación. Correcto. Y ustedes tal vez no sé, tal vez algunos de ustedes, tal vez el doctor Gray A. Wilson. Kansas City. Sí, Kansas City, Missouri. Yo estuve predicando una campaña y fue en el este de Texas y él fue el predicador de la mañana. Y durante la campaña me llamó y me dijo, quiero hablar contigo. Y yo le dije, bueno, claro, sí, ciertamente. Yo lo tenía en muy alta estima. Él había hecho una gran obra para Dios. Y me dijo, jamás podrás hacer lo que estás tratando de hacer aquí. Tendrás que salir. Ahora, eso me impactó porque él era su elegido entre miles. Él era el ejemplo de las iglesias de Dios. Había construido una de las iglesias más grandes. Él era el ejemplo a seguir. Y yo le pregunté y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijo, bueno, solo te diré esto, que no están en la misma categoría en la que tú estás en cuanto a lo que quieres hacer, no están allí. Hermano Swagger, solo para hacer un punto, ¿por qué digo eso? No es para atacar a ninguna denominación, sino que es un reconocimiento que sobre su vida Dios le dio la palabra de salvación y usted se lo presentó al mundo. Él le dio la palabra en lo que se refiere al bautismo en el Espíritu Santo y lo usó usted para presentárselo al mundo. Aparte de las denominaciones, y en tercer lugar, Él le ha dado a usted el mensaje de la cruz y va a hacer lo que hizo con los primeros dos y se lo va a presentar a todo el mundo, porque Dios no ha quitado el llamado sobre su vida y el ministerio. Él dijo unos años atrás que el Espíritu Santo lo confirmó en oración en su corazón. No he quitado el llamado. Y Él dijo, yo he abierto esa puerta, pero la puedo abrir más. No soy hombre para arrepentirme, ni el hijo del hombre. No soy, ¿cómo dice? Que mienta, que debería mentir. Para mentir. Ni hijo de hombre que me arrepienta. Lo que he bendecido nadie puede maldecir. Gloria a Dios. Y hermano Swagger, el mensaje de la santificación, permítame leer esto de 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Esta es la voluntad de Dios, aún vuestra santificación, que absténgase de fornicación, que cada uno de ustedes debería saber cómo poseer en la santificación, sino en la santificación y honor. Es la voluntad de Dios que todo creyente en el planeta sepa cómo mantener una relación apropiada con Él y encontrar no solamente el medio, sino que el producto de la santificación. Y esa es la única manera de cómo se puede hacer. Bajo el nuevo pacto, esa es la manera. Así es. Hermano Swagger, simplemente la santificación es la separación y la victoria sobre lo que es pecaminoso. Correcto. Y la consagración para hacer lo justo. Bueno, repítalo otra vez. Propiamente entendida, la santificación es la separación y la victoria sobre lo pecaminoso, como Loren lo dijo anteriormente. El pecado no tiene fortaleza ni dominio sobre nosotros. Cuando venga contra nosotros, tenemos el derecho, a través del precio que Cristo pagó, para tener la victoria. Correcto. Así que la santificación es la separación de
y victoria de lo pecaminoso. Y es una consagración para hacer lo justo, por la gracia de Dios. Así Por la es. gracia de Dios. Sublime Sing gracia. grace, how sweet, oh, the sound that had saved a wretch, well, like me. Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught